Dios les bendiga, hermano. ¿Cómo se encuentran? Amén. Ahora mejor. Ahora estamos gozosos, ¿verdad? Después de esa maravillosa adoración. Aleluya. En esta noche vamos a estar llevando una palabra del Señor. Yo les invito a que busquemos el Salmo 107. Estaba muy cerquita, que la pastora estaba leyendo al principio. Dice así: enviado por Dios para libertar y sanar. Amén. Amén. Vamos a buscar el Salmo 107 y vamos a estar considerando los versículos del 20 al 21. Que lo tenga dice amén. Que no dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Mucho gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, escóndeme detrás de la cruz del Calvario, Padre. Amén. Que seas tú siempre glorificado. Y dice así la palabra del Señor: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Maravilloso, ¿verdad que sí? Hermosa palabra. Aleluya. Así que en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema, como ya mencioné, enviado por Dios para sanar y para libertar. Pero también tiene otro título, que es Jesucristo es la palabra de Dios. Amén. Esa palabra que Él envió para sanarnos y para libertarnos. Y haciendo un pequeño y breve resumen de este Salmo capítulo 7, uno cuando lo lee es un salmo de gratitud, al igual que el Salmo 100. Es un salmo de gratitud que el pueblo de Israel utilizaba y sigue utilizando mucho, ¿verdad? Cuando trae a sus memorias esa época cuando estuvo en cautiverio en Babilonia. Cuando este pueblo se encontraba esclavizado en Babilonia, que fueron llevados a la cautividad en Babilonia, que por la desobediencia, que por el pecado, sufrieron un castigo. Pero había una palabra que había sido dada por Dios a esa nación, que Dios lo iba a guardar, que lo iba a cuidar, que iba a darle protección. Pero allá en Babilonia, en la cautividad, ellos recordaban con mucha tristeza ese momento cuando ya eran libres, pero estaban en cautiverio. Y por eso este salmo me llama mucho la atención, porque posiblemente muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos descarriamos y conocimos de la palabra del Señor y nos descarriamos, y había una palabra de Dios para nuestras vidas y pasamos por momentos de angustia, así como pasó el pueblo de Israel, que pasó por momentos de angustia y recordaba esa promesa que Dios había dado en su vida, esa palabra que Dios había dado en su vida, y deseaban volver a estar en libertad. Así que este salmo, posiblemente cuando usted lo lea, se puede sentir identificado. Se puede sentir identificado porque al igual que el pueblo de Israel, en ese momento de angustia, ellos clamaron al Señor y el Señor escuchó el clamor. Amén. Y dice la palabra de Dios que el Señor siempre está atento al clamor de aquellos hombres, de aquellos hijos que van contritos, humillados y claman al Señor. Y el Señor escucha y responde. Así que posiblemente nosotros estuvimos una vez en esa misma situación. Estuvimos en esa situación que conocimos del Señor, nos descarriamos, estuvimos desacatados, como dicen por allí, descarriados, y el Señor escuchó nuestro clamor en un momento de gemir. Amén. Porque todos los que estamos aquí, posiblemente, como aquí se lo enseñó, tuvimos que pasar por el embudo. Amén. El embudo, el famoso embudo. Cuando estábamos, mira, haciendo y deshaciendo, y conocíamos del Señor, pero hacíamos y deshacíamos, hasta que en un momento el Señor fue pasándonos, mira, ese caminito bien angosto, y tuvimos que hacer una cosa: clamar al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Nos libró, nos libertó de esa ruina
de esa angustia por la cual nosotros estábamos pasando. Aleluya. Así que cuando un hijo del Señor, por más descarriado que esté, clama al Señor, Aleluya. el Señor está atento al clamor de sus hijos. Gracias a Dios. Eso es maravilloso. Amén. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche ustedes se lleven. Porque Jesucristo es esa palabra que Dios envió para nuestras vidas, para librarnos y rescatarnos de las ruinas del pecado, de las ruinas de una enfermedad que es sumamente terrible, más terrible que el colesterol, que la depresión, cualquier otra enfermedad que ustedes puedan pensar o venir a su mente, que es el pecado. Así que más allá de nuestra dolencia física, dice aquí que Dios envió su palabra y lo sanó y lo libertó de las ruinas. Así que más allá de que posiblemente venga a nuestra mente de dolencias físicas, de inquietudes, nosotros cuando le suplicamos a Dios, Él está dispuesto a sanarnos espiritualmente. Gracias a Dios. Esa sanidad espiritual. Cuando vamos contritos y humillados delante de la presencia del Señor, cuando reconocemos que realmente por nuestra fuerza no podemos, el Señor escucha atentamente y Él urgentemente responde a ese llamado que nosotros estamos haciendo. Aleluya. Amén. Sí, como leímos al principio, pero clamaron a Jehová. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. ¿Cuántas aflicciones nosotros hemos pasado? Y aún estando en los caminos del Señor, vienen aflicciones. Pero yo estoy tranquilo. Aleluya. Puedo estar descansando. Claro está, cuando el Señor me da un bofetón con el Espíritu para poder entenderlo. Porque en el momento cuando viene la aflicción y la angustia, dudamos. Cuando viene la aflicción y la angustia, ¿por qué clamamos? Porque hay temor. Porque reconocemos que por nuestra fuerza no podemos. Pero ahí que viene el Señor y trae a la memoria esas palabras de promesa que Él ha dado para nuestras vidas. Así que Dios, en el momento de más angustia que cualquiera de nosotros estuvimos pasando, en algún momento envió a la palabra, al Verbo, a Jesucristo, Amén. para sanarnos y liberarnos de las ruinas que ocasionan el pecado. Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. Lo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, que había una comunión perfecta entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 14: entonces la palabra se hizo hombre y vino entre nosotros. Aleluya. Versículo 16 nos dice: de su abundancia, no de las migajas, porque somos hijos, ¿verdad que sí? Y el Padre da en abundancia a sus hijos. Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, que no la merecíamos, pero esto es por gracia, por fe, por gracia, por la misericordia del Señor. Aleluya. Sí, para que tú y yo fuéramos realmente libres, para que tú y yo fuéramos realmente sanos, tenía que haber un mediador completamente santo, un enviado de Dios. No podía ser Abraham por más fe que tuviera. No podía ser Abraham, porque Abraham era imperfecto. No podía ser Moisés por más liderazgo que tuviera, porque también le daba coraje y sabemos lo que hizo Solo Moisés. Jesús. No podía ser tampoco el rey David, por más escogido que fue del Señor y por más que tuviese un corazón conforme a Dios, no podía ser David.
Era un hombre pecador. No podía ser Salomón, por más sabio que era. Sabemos que esa sabiduría el Señor se la dio, pero cometió varios errores. No podía ser Pablo, por más que él decía, tienen que ser imitadores de mí. Yo quisiera que un día yo pudiera decir eso, como Pablo. Tienen que ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero no podía ser Pablo. Así que Dios tuvo que encarnarse. La palabra, la acción de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cuando Dios dijo, hágase, y ahí va el Hijo, en acción, la palabra cumpliéndose. Esa es la palabra que Dios tuvo que enviar para sanarnos y librarnos de la ruina. Así que el Verbo se tuvo que encarnar y se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque para poder satisfacer al 100% esas necesidades, no puede ser un hombre. Tiene que ser Dios mismo, enviándose Él mismo para librarnos de la ruina, del pecado. Aleluya. Hermano, gócese en este ratito porque no me voy a extender mucho. Amén. Ya mismo hago el llamado y pasan aquí a frente. Santo, mi alma alaba la gloria de Dios. Que Dios es bueno. Dios es maravilloso. Hermano, cuando nosotros entendemos que toda penalidad del pecado, toda culpa, toda aflicción, todo eso fue quitado, Aleluya. ¿qué uno puede hacer? Hasta gracias. Dar gracias, mi alma alaba la gloria a Dios. Santo. Así que esa palabra de Dios vino para quitarnos y librarnos de las ruinas del pecado. Y muchas personas aquí aún en la iglesia tienen mentalidad de ruina. Aleluya. Y hoy el Señor te dice que sueltes esa mentalidad de ruina, porque el Señor te ha librado de toda penalidad y de toda culpa. Mi alma alaba la gloria de Dios. Santo Jehová. Isaías 53. Santo Jesús. Del 4 al 6. También lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esto es para que usted lo entienda bien. Aleluya. 53 del 4 al 6. Dice así: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Así que ya usted no tiene que pasar dolores, Amén. porque nuestros dolores Él los pasó. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Es decir, que esos latigazos, Amén. esa crucifixión Todo valió la pena. era para nosotros. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Muchos escuchamos, ¿verdad?, que en la sangre de Cristo y en sus llagas somos sanados. ¿Verdad que sí? Somos sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, aún estando aquí en la iglesia. Porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, Aleluya. lo que nos plazca, lo que nos dé la gana. Sin embargo, y aún así, sin embargo, porque eso es la gracia, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Gracias a Dios. Así que, por más que nosotros hagamos nuestra voluntad muchas veces, ya el castigo de ese pecado fue puesto sobre Él. Así que deja de estar dándote latigazos, Aleluya. de hacerte la víctima. De nada te vale. De que te justifiques, de nada te vale. Arrodíllate. Llora si hay que llorar.
pero arrepiéntete de tus pecados, porque Él ya pagó por eso. Así que cuando entendemos esto es maravilloso, hermano, poder entender y saber que Él llevó nuestros dolores, que Él llevó nuestras cargas, que Él llevó las penas, nuestras rebeliones, para que hoy tú y yo podamos tener paz, para que hoy tú y yo podamos ser sanos de la enfermedad del pecado, de las afecciones del pecado, de esa enfermedad terrible que el mundo sufre. Tanto que se hablan de pandemia, ahora empieza el back to school en la escuela, ahora, ¿verdad?, a los nenes les da COVID, mucho COVID, pero hay pecado por ahí y nadie se acuartela, ¿verdad?, por el pecado, sigue pecando. Ay, tiene COVID, no, el nene no puede ir a la escuela porque tiene COVID. Los padres y las madres pecando delante de los niños pecando, y contento y feliz todo el mundo. Esa es la enfermedad que está acabando el mundo. Y la solución está en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Así que uno de estos puntos, mi hermano, para que ustedes lo apunten por allí, que Dios envió la palabra, que es su Hijo amado, para traer la salvación que tanto necesita el mundo. Dios envió la palabra, que es su Hijo amado, para que tú y yo tengamos salvación. Amén. Todos hemos leído y lo sabemos, ¿verdad? Juan 3:16, pero el 17 nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. Qué maravilloso. El antídoto, Cristo Jesús, la palabra que da sanidad. Así que en nuestras vidas hay una necesidad. Todos tienen necesidades, Amén. una más importante que otra. Pero la necesidad más importante que uno tiene que, ¿verdad?, darle prioridad a la vida, es la espiritual. Y por eso es que nosotros estamos aquí, porque hemos reconocido que hay una necesidad premiante, que por más que yo trabaje, que por más que haga y deshaga, no puedo suplirla yo. Solamente Jesucristo. Así que Dios envió a su Hijo como mediador para deshacer ese error que un día cometió Adán, porque siempre le echa la culpa a Eva. También él cometió tu error. Desde Génesis 3 la culpa es huérfana. Es huérfana. No, que fue Adán que hiciste, no, que fue Eva. Eva, ¿qué pasó? No, que fue la serpiente. ¿Y serpiente qué pasó? Y la serpiente empezó a sacar la lengua, haciendo muecas. Era un chiste. En serio, pero ¿verdad? Esa parte. Así que, hermano, Jesucristo vino para deshacer todo lo malo que había hecho Adán. Amén. Así que por el primer Adán entró el pecado, pero por el segundo Adán vino la salvación, vino la libertad para el pueblo. Aleluya. Así que Jesucristo vino para librarnos de esa naturaleza que heredamos de Adán. Amén. ¿Cuál es esa naturaleza? Pecaminosa. Hacer lo que me dé la gana y después echar la culpa, porque no, es que mi esposa fue la que me dio eso y yo me lo comí, porque era mi esposa, ¿verdad? La que tú me diste, pues yo confío en mi palabra. Usted tiene que orar antes de ver al pastor, no porque la pastora se lo diga, usted lo va a hacer. Hay que orar, hay que hacer, es que tiene que ser así. Porque después cuando el Señor le pregunta al pastor, o le pregunta a César, o me pregunta a mí, no, Dios, fue mi esposa la que me dijo. Es que tú eres la cabeza de la casa, mi hermano, ¿qué pasó? Se te fue ahí el avión. Así que tenemos que tener eso claro, que esa es la naturaleza pecaminosa, es esa. Hacer lo que nos dé la gana y después, mira, tirar responsabilidades a otro. Ese es el pecado. Así que Dios se encarnó para restaurar todo aquello que fue arruinado por el pecado. Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36.
dice de la siguiente manera: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ajá. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Amén. Así que si el Hijo del Hombre los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Aleluya. Así que, ¿cuántos de nosotros hemos sido restaurados y liberados por el Espíritu Santo? Amén, ¿verdad que sí? Hemos sido liberados, restaurados por el Espíritu Santo, por esa palabra de Dios. Aleluya. Así que Dios establece que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Uno es esclavo de lo que hace, uno es esclavo de lo que dice, de nuestras acciones. Somos esclavos. Uno es esclavo cuando se da para vivir a los placeres de la carne. Eso es un vicio, eso es pecado. Así que solo una palabra bastó para que tú y yo fuésemos libres del pecado y de la ruina. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por más que estemos aquí sentados, hermanos, 10, 15, 20 años, no vamos a saber nada, porque tú es un océano. Y el Señor se ha placido en su misericordia revelarnos algo que es incomprensible por medio de su palabra. Porque el maestro de teología quería, ¿no?, que yo me sé toda la Biblia, salga corriendo. Obviamente uno no sabe nada. Uno le da hasta temor, le da a uno. Si a Dios mío lo estaré haciendo bien, será de esta manera. Esto es serio. Pero qué bueno que cuando uno anda por fe, y que el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Esa parte de lo que es la gracia, reconoce lo miserables que somos y que esto es por gracia, y que nosotros al fin y al cabo nunca vamos a saber, y siempre tenemos que ir de rodillas delante del Padre pidiendo perdón, y ya nos perdonó. Amén. Maravilloso. Gracias, Señor. Así que los que están allá afuera, y muchas veces también los que estamos aquí, que se escuche fuerte, somos ignorantes al conocimiento bíblico. Dice la palabra de Dios que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Eso ustedes lo pueden aplicar, concepto bíblico que ustedes pueden aplicar a cualquier cosa en la vida. Como instruye el niño en su camino, y cuando fuese viejo no se apartará de él, a menos que no sea por una intervención divina del Señor. Niño que usted vea con sus padres en una barra, descarrilado. Niño que usted vea en la casa del Señor con su padre, se puede descarriar en algún momento, pero esa palabra que ha sido sembrada en su corazón en algún momento va a brotar y va a volver. Así que el desconocimiento, mi hermano, el desconocimiento hace que el pueblo de Dios perezca. Así que Dios establece que nosotros tenemos que vivir una vida que a Él le agrade. Tenemos que vivir para Cristo. Amén. Así que Cristo vino para hacer una obra para perdonar y libertar, y nos comisionó a cada uno de nosotros. Por ahí viene esa parte del conocimiento. Tenemos que conocer la palabra, porque no podemos ser ciegos guiando a ciegos, y no vamos a ser como los fariseos, llevando a la gente al precipicio, al matadero. Así que Jesucristo nos comisionó a cada uno de nosotros para dar esa palabra, ese mensaje, el mensaje del Evangelio, porque a Dios le dio la gana, le plació que fuese de esa manera, que fuera de esa manera, por medio de palabras, el Evangelio. Y ese Evangelio, ustedes saben quién es, la palabra, Cristo. Amén. Jesucristo. Amén. Y que todo está ahí. Aleluya.
Lo que para el mundo es locura, y para algunos que están también aún comprendiendo esto y están dentro de la iglesia, la gente está loca. Sí, somos locos. Locos en Cristo, aleluya. Así que a Dios le plació que fuese de esa manera, que fuese llevando una palabra, pero no una palabra que salga de mí, sino una palabra que sale de aquí, porque salió de allá primero. Aleluya. Así que Dios envió su palabra, esa palabra que se encarnó y comenzó a llevar un mensaje, el mensaje del reino de los cielos. Y todo aquel que cree en ese mensaje y se arrepiente, dice la palabra del Señor, que será salvo. Que será salvo y tiene parte en el reino de los cielos. Hay una coronita para cada uno de nosotros. Una coronita bien bonita. Amén. ¿Cuánto la quiere? Amén. Todo el mundo quiere la coronita. Aleluya. Ay, sí. Pero hay que esforzarse y ser valiente. Amén. Y hacerle caso a lo que dice la palabra. Porque para eso fue que vino la palabra. Y para eso Dios envió la palabra. Amén. Para que caminemos en ella y la creamos. Amén. Amén. Aleluya. Jesucristo es la ley encarnada. Ese es otro punto. Jesucristo es la ley encarnada. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos una serie de ceremonias, vemos una serie de rituales que Dios estableció como un estatuto para que todo aquel que cometiera una falta, cometiera un pecado, cometiera un delito, tenía que sacrificar un cordero, un ovejo, un toro, una palomita, si era que era pobre, pero tenía que sacrificar algo, tenía que ofrecer algo. Y ese animal que se iba a sacrificar, lo iba a sustituir usted. Es decir, que mira, éramos nosotros los que tenemos que ser degollados. Y la misericordia de Dios lo puso bien, un corderito, indefenso, que no tenía culpa alguna. Qué maravilloso es el Señor. Hebreos 10, del 4 al 10 nos dice de la siguiente manera: pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, ¿que quién es Cristo? La palabra. Le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Maravilloso. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en la Escritura. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Aún cuando estaban en la ley de Moisés. Luego dijo: aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Así que Él anula el primer pacto para que el segundo pacto entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Amén. Repito otra vez. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Maravilloso. Así que Cristo, ofrecido por nuestros pecados, es ese cumplimiento de todo ese ritual de la ley del sacrificio de animales que nosotros podemos ver en el Levítico. Así que Dios envió la palabra al Hijo para hacer el sacrificio perfecto que cumple y que es, mira, aún superior a esa ley. Así que Él vino para hacer superior a esa ley que encontramos en Levítico. Él vino para cumplir la voluntad del Padre, como dice el versículo 9 de Hebreos 10, para anular ese antiguo pacto, para hacernos entrar un pacto nuevo, un pacto de gracia, al cual cada uno de nosotros estamos. Versículo 10 nos dice que nos
que Él se sacrificó para que tú y yo fuésemos santos, para santificarnos. Y esto, mira, progresivamente, cuando reconocemos, nos humillamos y nos arrodillamos, ahí estamos más cerca de la santidad de Dios. Juan capítulo 1, versículos 3 al 4. Jesucristo es la palabra de Dios y la vida. Dice así: Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo la luz a todos. Maravilloso. Así que en la Biblia podemos encontrar el relato de la creación. Si vamos a Génesis, leemos capítulo 1, capítulo 2, leemos la creación. Y la palabra nos dice que todo lo que fue creado existe por Él y para Él. Amén. Toda la creación adora al Señor. Todo lo que respira alaba a Jehová. La creación fue hecha para adorar al Señor. Esa es la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas, que alabemos y adoremos al Señor. Así que esa palabra, que es el Hijo, esa palabra en acción, el Hijo, Él es la palabra que Dios ha enviado para que nos dé una vida nueva, una vida en abundancia. Desde la caída de Adán, todo hombre estaba destinado a estar fuera, destituido de la gloria de Dios. Pero conociendo Dios de antemano el clamor que cada uno de nosotros iba a levantar, en el 2016 algunos, en el 2020 otros, en el 23, cada uno ya tenía un clamor delante de Dios para rescatarnos, pero ya Dios de antemano lo conocía, y por eso Él entregó a su Hijo para darnos una vida nueva. Él planificó enviar a su Hijo amado para que usted y yo tengamos acceso directo al Padre. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el camino que Dios proveyó para la salvación, por el cual tú y yo hoy en día podemos cantar que somos redimidos, por el cual hoy usted y yo podemos estar gozosos, porque nos ha dado salvación. Él es la luz admirable que nos revela todo aquello que está oculto en las mentiras del pecado. Él es la luz. Cuando estábamos en tinieblas, hacíamos algo pecaminoso, no nos importaba porque estábamos en tinieblas. Pero qué terrible es ahora. Una mentirita piadosa, esa mentirita blanca, como dice la gente por ahí. Y ese cantazo que te da el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora estás en la luz de Cristo y Él te revela lo que es pecado. Hiciste algo y Él te lo hace mostrar, porque estás en la luz. Antes no tenías ese conocimiento, porque estabas en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de las tinieblas. Pero ahora estás en Cristo y Él te ha dado luz, te ha dado vida y te ha dado entendimiento. Aleluya. Jesús es la palabra de sanidad. Wow. Mateo capítulo 9, versículos 5 al 6 nos dice de la siguiente manera: ¿qué es más fácil? Decir tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie y toma tu camilla y vete a tu casa. Maravilloso, ¿verdad que sí? Si uno ve los evangelios, hay muchos relatos de los milagros de Jesús, de milagros de sanidad. Porque desde que Jesús comenzó su ministerio en la tierra, desde que fue bautizado, lo primero que hizo Jesucristo fue empezar a sanar gente. ¿Por qué? Porque se dolía de las condiciones de las personas. Y así dio inicio su ministerio. Iba aldea por aldea,
ciudad por ciudad, proclamando el mensaje de salvación, el mensaje del reino de los cielos y dando sanidad a aquellos que estaban necesitados. Amén. Ustedes saben que éramos leprosos. Amén. Éramos unos leprosos, inmundos. Teníamos que andar con una campanita por ahí. Pero como hay muchos leprosos por allí, pues entre leprosos no se contaminan. Pero estábamos leprosos. Y un día tuvimos que clamar delante del Señor: Señor, si tú quieres, por favor, límpiame de esta lepra que tengo. ¿Y qué dijo el Señor? Sí quiero. Se sana y se salva. Y para eso vino Jesucristo. Para limpiar. Para limpiarnos. Porque Él conoce que necesitamos una sanidad del alma. Necesitamos sanidad física, claro que sí, a nadie le gusta estar enfermo. Pero más allá de sanidad física, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quiere que estés con una sanidad almática, con una sanidad espiritual. Y no hay medicamento para ese tipo de sanidad, solamente la palabra de Dios. Aleluya. Así que en los evangelios encontramos muchos relatos de los milagros de sanidad de Jesús. Tenemos el relato de este centurión que se le acercó a Jesús y le dijo: mi siervo está enfermo. Y Jesús iba para allá. Y el centurión reconoció la autoridad de Jesucristo y le dijo: es que no es digno que tú entres a mi casa. Pues él reconocía, él sabía la tradición de que un pagano, un gentil no podía entrar. O sea, un judío no podía entrar en la casa de un pagano, de un gentil. Así que le dijo: no es digno, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente una palabra tuya bastará. Y Jesucristo, viendo la fe de ese hombre gentil, de lo que los judíos consideraban perros, pecadores, en esa fe, Jesucristo, al igual que la mujer sirofenicia, una palabra bastó para que la hija de esa mujer fuera sana. Y muchas historias, muchos relatos así. Así que la palabra de Dios, hay sanidad. En Jesucristo hay sanidad. Así que lo que Jesús hizo en aquella época no se quedó en aquella época, lo sigue haciendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es eterna. Es para siempre. Ayer, hoy, mañana. Esa palabra sana. Esa palabra liberta. Esa palabra que cuando usted esté en angustia y clama, responde. Esa es la palabra que hoy vengo a ofrecerte. Yo no vengo a darte palabras proféticas. Bueno, sí, esta que está aquí. Porque hay gente que corre detrás de palabras proféticas. Eso no está aquí. Y van detrás de profetas, buscando palabras, buscando palabras. Si ya la palabra está, cree en fe, la palabra ya fue dada. Tan peor que Gedeón. Me lo dijeron aquí, voy para allá a ver si es verdad. Y voy para el otro lado a ver si es verdad. Y siguen brincando, no como ovejas, sino como cabras, hasta que se cocotan, queriendo confirmar una palabra. Ya la palabra fue dada. Y esa palabra es Cristo en tu vida. Hay una palabra para cada uno de nosotros. Claro está, particular. Llamados particulares que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Aleluya. Pero la palabra, que es Jesucristo, está en cada uno de ustedes. Amén. Mi alma te alaba. Así que esa palabra nos salva, nos liberta, nos restaura, nos santifica día tras día. Aleluya. Salmo 107, los versículos 1 al 2. Porque cuando nosotros reconocemos
esa palabra, cuando nosotros reconocemos que Él, el Dios eterno, el Padre, ha enviado a su Hijo, la palabra, Jesucristo, la palabra, lo único que nosotros podemos hacer es alabar y glorificar el nombre del Señor. Alabar a Jehová porque Él es bueno. Eddie. Ese es el eslogan de Eddie. Dios es bueno. Ese es el eslogan. Va a hacer un trabajo, Dios es bueno. Va a comer, Dios es bueno. Va a tomar café, Dios es bueno. Se levantó, Dios es bueno. Él lo pudo reconocer. Él pudo reconocer que Dios en un momento determinado envió esa palabra, porque Él clamó y envió esa palabra. Y por eso está alabando a Jehová, porque ha sido bueno. Y cada uno de nosotros alabamos a Jehová, porque ha sido bueno con nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es nueva mañana tras mañana. Y nosotros pensamos que cejamos los ojos. Tengo que esperar a mañana a cejar los ojos, porque comer mañana tras mañana. Eso es constante. Día tras día, minuto a minuto. La misericordia de Dios es constante. Mira lo que dice el versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová. Aquí estamos todos los redimidos de Jehová. Por lo que Él tuvo que pagar, porque soy alguien redimido. Soy redimido. Aleluya. Los que han sido redimidos del poder del enemigo. Hemos sido redimidos del poder del enemigo, de las ruinas del enemigo. Así que en esta noche podemos alabar con libertad y dar gracias a Dios, porque Él envió su palabra. Él envió a su Hijo unigénito, quien nos libertó de las ruinas del pecado, nos salvó y nos sanó de una enfermedad espiritual, de la muerte espiritual, la peor muerte de todas. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero clamamos al Señor, envió su palabra y nos dio una vida nueva. Ya no somos muertos, estamos vivos en Cristo Jesús. Así que hoy tenemos vida por aquel que se entregó en la cruz del Calvario para hacernos libres de las ataduras, libres de los antiguos rudimentos, de esa antigua manera de pensar, libres de la condenación del pecado, libres de las cadenas del enemigo, libres de mentalidades de ruina. Aleluya. Cristo vino a la tierra para que tú y yo seamos libres. Así que demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Alabemos a Dios por su misericordia, por haber enviado a su Hijo. Porque como dice Romanos capítulo 7, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque que si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos nosotros? Así que estén presentes en esta noche y todos los días que nos resten de nuestras vidas. Pues posiblemente usted escuche este refrán. Cuando pase por la salsa y el guayacán, que eso es, ¿verdad?, un refrán bien puertorriqueño. Cuando esté pasando por la angustia que usted sienta que es la más grande, recuerde esta palabra. Que Dios envió su palabra para librarte de las ruinas, para librarte del pecado, para librarte de la condenación, para librarte de la pobreza espiritual, para librarte de las cadenas del enemigo. Gracias a Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de las ruinas. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Así que no esté publicando la parte negativa, Aleluya. las cosas pequeñas, las cosas triviales, sino enfócate en el gigante que venció y continúa venciendo para hacerte un vencedor. Así que amantísimo Dios Padre de la gloria,
Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque a mí me hacía falta que tú enviaras esa palabra. Gracias, Dios, porque has enviado la palabra para cada uno de nosotros. Una palabra que nos da consuelo, nos da descanso, nos da refugio, nos da nueva fuerza, pero sobre todo nos has dado una vida nueva, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo clamo por cada vida que está en este lugar, Señor Dios, para que ellos puedan reconocer y entender la grandeza que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Dios. Padre, que cuando caigamos en la tentación de mirar las cosas pequeñas por las pruebas que estemos pasando, venga a la memoria que tú has enviado tu palabra, que es a tu Hijo amado Jesucristo, para hacernos vencedores y no vencidos por la prueba, Señor. Así que te damos gloria, te damos honra y te doy gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y sigues haciendo y seguirás haciendo en este lugar y en cada vida que se congrega en este lugar, Señor Dios. Padre, también utilízanos como punta de lanza, Señor, en cada evangelismo, en cada lugar donde estemos, en el trabajo, Señor Dios. Que nosotros seamos punta de lanza de esa palabra que tú nos comisionaste a nosotros para seguir repartiéndola, Señor. Para que siga el reino de los cielos expandiéndose en la tierra. Para que siga la libertad expandiéndose en la tierra, Señor. Así que, Padre, yo te pido por aquellos que estén en necesidad en este momento, Señor. Padre, tú conoces los corazones. Tú conoces los pensamientos. Tú conoces, Señor Dios, a veces las dudas que llegan. Porque decimos creer, porque hemos visto que tú obras en otras vidas. Pero cuando nos toca a nosotros pasar por la prueba, ahí viene la duda. Señor, revélate grandemente en la vida y al entender por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios, de que tú has enviado esa palabra para ellos vencer en la prueba, Señor. Así que, mi Dios, te seguimos dando gracias, Señor. Te seguimos dando gracias, Señor Dios. Gracias por tu misericordia que son constantes, Señor. Gracias por tu amor infinito, Señor Dios. Y gracias, Padre, por perdonarnos, porque realmente muchas veces no sabemos lo que hacemos, Señor. Así que, Padre, que esta palabra que ha sido traída sea de bendición para las vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.